Buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Miguel Humberto Munaico Chávez. Soy estudiante del doctorado de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y el día de hoy les vengo a hablar sobre el caso Barbosa de Souza y otros versus Brasil. Esto dentro del proyecto de análisis, estudio y difusión de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Empecemos. El 7 de diciembre del 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia mediante la cual declaró internacionalmente la responsabilidad de la República Federativa de Brasil por la violación de derechos humanos. Y para el estudio del presente caso, nos remontaremos al año 1998. Un año complicado para Brasil, un año muy convulsionado, puesto que se encontraba a puertas de iniciar un proceso electoral para escoger al próximo presidente de la República de ese país. Y es en este contexto donde ocurriría un hecho que traería más adelante una serie de actuaciones por parte del Estado brasileño que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a observar a través de su sentencia del 7 de septiembre del 2021. Estos hechos tienen como personajes principales a Márcia Barbosa de Souza y a Aécio Pereira de Lima. Márcia Barbosa de Souza era una joven afrodescendiente de 20 años de edad que se encontraba en una situación de pobreza. Ella vivía en la ciudad de Cajeiras, ubicado en el interior del estado de Paraíba. Vivía con su padre y con su hermana, muy cerca de la casa de su madre. Mientras que Aécio Pereira de Lima era un diputado del partido Frente Liberal. A las 7 de la noche, la joven Márcia Barbosa de Souza recibió una llamada del diputado Aécio Pereira de Lima. Posteriormente, al promediar las 9 de la noche, ambos personajes se encontrarían en el motel Trevo. Estos hechos ocurrieron el 17 de junio de 1998. Al día siguiente, 18 de junio de 1998, un transeúnte observó que desde un vehículo arrojaban el cuerpo de una persona hacia un terreno baldío. Este cuerpo posteriormente fue identificado como el cuerpo de Márcia Barbosa de Souza. Al respecto se realizaron algunas actuaciones por parte del Estado brasileño. Competencia del Estado. El 19 de junio de 1998 se inició formalmente la investigación, donde el comisario de policía a cargo de esta investigación emitió un informe que indicó la participación directa del entonces diputado Aécio Pereira de Lima en el delito. El 8 de octubre de 1998, el Procurador General de Justicia presentó una acción penal ante el Tribunal de Justicia del Estado de Paraíba, con la reserva de la inmunidad, puesto que en ese entonces el aún diputado Aécio Pereira de Lima gozaba de ese privilegio. Con fecha 17 de diciembre de 1998 y el 29 de septiembre de 1999 fueron rechazados los pedidos para levantar la inmunidad parlamentaria del entonces diputado Aécio Pereira de Lima, hecho que trajo una serie de críticas y cuestionamientos, sobre todo desde la esfera política. Siendo el 12 de abril del año 2002, donde el Procurador General de Justicia argumentó que en razón de las modificatorias introducidas por la enmienda constitucional 35-2001, el Poder Judicial desde ese momento era competente para seguir este caso. Producto de ello, el 26 de septiembre del 2007, el primer tribunal del jurado de João Pessoa lo condenó a 16 años de prisión por los delitos de homicidio y ocultamiento del cadáver de Márcia Barbosa de Souza. Siendo el 27 de septiembre del 2007,
que el señor Pereira recurrió la sentencia, pero el 12 de febrero del 2008, antes que se resuelva este recurso presentado, Aercio Pereira de Lima murió de un infarto. Hechos probados en los términos de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primero, la Corte verifica que existió una intención de devaluar a la víctima por la neutralización de valores, provocando la construcción de una imagen de Marcia como generadora o merecedora de lo ocurrido y desviando el foco de las investigaciones. Segundo, la perito Méndez recalcó que no solo se inquirió a los testigos sobre los hechos, sino también sobre la conducta social, la personalidad, la sexualidad de Marcia Barbosa, lo cual indicaría una investigación sobre la víctima, sobre su comportamiento, sobre su reputación, pero no sobre los hechos fácticos. La investigación y el proceso penal por los hechos relacionados con el homicidio de Marcia Barbosa de Sousa tuvieron un carácter discriminatorio por razón de género y no han sido conducidos con una perspectiva de género de acuerdo a las obligaciones específicas impuestas por la Convención Belén do Pará. Se constató que los padres de la víctima un profundo sufrimiento de angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral debido al homicidio de su hija y a la actuación de las autoridades estatales respecto a la investigación de lo sucedido. Derechos vulnerados. Los derechos contenidos en la Convención Americana de Derechos Vulnerados, que dentro de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fueron vulnerados por el Estado brasileño, fueron el de las garantías judiciales, la integridad personal, la igualdad ante la ley, la protección judicial. Garantías judiciales. Indican que el Estado brasileño vulneró el derecho a las garantías judiciales, puesto que al extender las investigaciones en torno a los hechos sucedidos con motivo de la inmunidad parlamentaria, habiendo claros indicios y elementos que involucraban al ex Pereira Lima y su responsabilidad frente al homicidio de Marcia Barbosa de Sousa, aplicando esta inmunidad parlamentaria a pesar de los hechos graves, de los hechos evidentes, donde ya indicaban la responsabilidad del exdiputado para con el delito cometido, así como la vulneración de la integridad personal. Y esto va ligado directamente a los padres de Marcia, puesto que este proceso duró largo tiempo y dentro de este tiempo los padres de Marcia se vieron en una situación de detrimento porque no se llegaba a esclarecer la situación con su hija. Entonces eso llevó a que emerjan sentimientos de frustración al respecto, generando un grave sufrimiento los padres de Marcia. Por otro lado, otro de los derechos vulnerados fue el de la igualdad ante la ley. Y esto va directamente hacia la no discriminación de las personas frente al acceso a la justicia, frente a una investigación objetiva, frente a una serie de actuaciones que hizo el Estado brasileño, donde no fue un Estado imparcial, sino que se evidenció que hubo actuaciones por parte de funcionarios miembros del Estado donde había un trato desigual frente a un diputado del Estado brasileño versus una estudiante afrodescendiente en estado de pobreza. Inclusive se evidenció cuando se trató de hacer ver que por la condición de su extrema pobreza o por la condición de habitualidad con la que ella salía o frecuentaba algunas amistades, se quiso hacer ver de que ella merecía lo que le sucedió. Entonces, se ve que carece de objetividad esta investigación por parte del Estado brasileño, por parte de sus funcionarios. Es ahí donde surge este concepto de igualdad ante la ley, que en este caso no se dio. Y el otro derecho vulnerado
por el Estado brasileño es el de la protección judicial, visto a que no se tuvo una tutela jurisdiccional efectiva en su momento, ya que se encontró esa gran valla de la inmunidad parlamentaria, que no permitió que el proceso continúe. Entonces, no pudo o no tuvo un acceso a la justicia. Ello trajo consigo impunidad y sufrimiento para con los familiares que, al ver frustrado el proceso, el esclarecimiento de los hechos y que se establezca la responsabilidad en aquella persona que cometió el homicidio en su actuación como partícipe de este hecho funesto, sin conseguir en buenas cuentas una sanción por los hechos cometidos por esta persona. Reparaciones. La Corte estableció que su sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. Asimismo, ordenó al Estado de Brasil las siguientes medidas de reparación integral. Medida de satisfacción. 1. La publicación y difusión de la sentencia y su resumen oficial. 2. La realización de un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional. B. Dentro de las garantías de no repetición, el diseño e implementación de un sistema nacional y centralizado de recopilación de datos de hechos de violencia contra las mujeres. La creación e implementación de un plan de formación, capacitación y sensibilización continua a las fuerzas policiales y operadores de justicia del Estado de Paraíba. Tercero, una jornada de reflexión, sensibilización en la Asamblea Legislativa del Estado de Paraíba sobre violencia contra la mujer y la utilización de la figura de la inmunidad parlamentaria. 4. La adopción e implementación de un protocolo nacional para la investigación de feminicidio. C. Las investigaciones compensatorias. Pagar las sumas monetarias fijadas en la sentencia en virtud por concepto de indemnización por el daño material y el daño inmaterial por el pago de costas y gastos, y la suma que permita a la señora de iniciales MBS sufragar los gastos de los tratamientos médicos, psicológicos, psiquiátricos que sean necesarios. Puntos resolutivos. Declarar parcialmente procedente la excepción preliminar relativa a lo alegado incompetencia ration temporis respecto al hecho anterior a la fecha de reconocimiento de la competencia de la Corte. Y claro, este es un punto importante, puesto que al momento de suceder los hechos, el 17 de junio de 1998, el Estado de Brasil no reconocía la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta ese entonces. Y es por ello que se dieron una serie de controversias que más adelante la jurisprudencia se encargó de aclarar. Segundo, desestimar la excepción preliminar relativa a la alegada de falta de agotamiento de recursos internos. Tercero, el Estado es responsable por la violación de derechos humanos. Cuarto, esta sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. El Estado deberá realizar las publicaciones antes indicadas en el párrafo 176 en el plazo de 6 meses. El Estado deberá de realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional. Por último, el Estado, dentro del plazo de 1 año contado a partir de la notificación de la sentencia, rendirá al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas. A la fecha, el presente caso no cuenta con una resolución de supervisión de cumplimiento, puesto que la sentencia es reciente, del año 2021. No quiero terminar este video sin antes tocar de manera literal el pronunciamiento de la Corte Internacional de Derechos Humanos respecto a la inmunidad parlamentaria. Y voy a traer a colación un pequeño párrafo que llamó mucho mi atención. La Corte señaló que la inmunidad parlamentaria es un instituto que ha sido ideado como una garantía de independencia del órgano legislativo en su conjunto y de sus miembros, y no puede concebirse como un privilegio personal de un parlamentario. En esta medida,
cumpliría el rol de garantía institucional de la democracia. No obstante, bajo ninguna circunstancia, la inmunidad parlamentaria puede transformarse en un mecanismo de impunidad. Y este pronunciamiento, vaya que es importante porque es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolla el concepto de inmunidad parlamentaria. Y qué importante señalar que se tiene que separar y no puede ser observado de forma alguna a la inmunidad parlamentaria como un sinónimo de impunidad. Esto quiere decir que la inmunidad parlamentaria defiende la institucionalidad, pero no defiende a las personas que cometen delitos. Y eso es lo que nos ha dejado claro la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en su pronunciamiento. Fue un gusto haber desarrollado este hermoso contenido. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches con todos.